Hola de nuevo. Iniciamos ya esta segunda parte de este seminario sobre coleccionismo y falsificaciones del arte antiguo del siglo XVIII hasta nuestros días. Y ahora tenemos a Isabel Olvés. Ella es ayudante del Departamento de Antigüedades Egipcias y Oriente Próximo desde hace casi 2 años, como digo yo, mi compañera de fatigas, a la que explotó. Lo digo así ya, públicamente. Me dejó explotar. Ella se deja explotar, ¿eh? Así que todo queda y todo cuadra. Ella nos va a hablar sobre un tema, bueno, pues muy interesante, que son las piezas falsas, piezas singulares, ejemplos en las colecciones egipcias del Museo Arqueológico Nacional. También un tema pues, poco tratado y muy particular que yo creo que interesará a todos. Así que les dejo con Isabel, que es la protagonista, no yo. Venga, gracias. Muchísimas gracias, Esther, por la presentación. No sé si se me ha oído antes, pero me dejó explotar también, que conste que disfruto enormemente con mi trabajo y trabajando con este es todo mucho más fácil. También quería empezar por dar las gracias a Inma y Antonio por haber pensado en mí para dar esta pequeña ponencia, esta pequeña intervención. Sobre un tema que, como ha dicho Esther, creo que se trata muy pocas veces, pero que es tremendamente significativo e importante. En el Museo Arqueológico Nacional tenemos, por lo menos en el área que nos compete a nosotras, que es el área de Próximo Oriente y Antiguo Egipto, perdón, Oriente Próximo y Antigüedades Egipcias, un buen número de piezas que han venido desde colecciones muy variadas a lo largo de estos casi 160 años de historia del museo. Pero no todas ellas, en todas ellas, mejor dicho, hay bastantes piezas falsas. Ahora bien, cuando empezamos a hablar de piezas falsas, parece que es como la nota discordante. Son piezas que normalmente están defenestradas, guardadas en almacenes, las que nunca nos acordamos y solo salen a la luz, pues, por ejemplo, como hoy, ¿no? Pero creo que habría que darles el protagonismo que merecen porque forman parte de esta historia del Museo Arqueológico Nacional. Todas las piezas que han llegado al museo, no todas son perfectas, maravillosas, están en un estado de conservación excelente. Hay piezas de todos los calibres, ¿no? Hay, como digo yo, todas las gamas de gris, desde el blanco puro al negro, todas las gamas de gris. Y en ese sentido, pues quería hablar precisamente de estas piezas falsas. Obviamente no puedo mencionar todas, el tiempo que tenemos es para literalmente volar por encima de ellas, pero creo que nos va a dar una buena imagen de lo que posee el museo. Sí que me gustaría mencionar desde un principio que esa pasión por Egipto, que ya han mencionado los ponentes anteriores, no solamente está en las piezas que son verdaderas, originales, auténticas, sino que también esa pasión por Egipto creo que se demuestra a través de las piezas que son falsas. Ese acercamiento que en un principio era a unas piezas muy escogidas, muy poquitas, las que llegaban, pues insisto, no estaban en buen estado, probablemente eran muy pequeñas, fáciles de transportar, hacen que empiecen a aparecer en distintos lugares y en algunos casos, como por ejemplo en los primeros Wunderkammer o en los estudiolos. Es verdad que esa pasión por Egipto pues ya podemos retrotraerla probablemente al periodo de la Antigüedad con los escritores grecolatinos. También podríamos hablar, por ejemplo, de la presencia de la diosa Isis en el panteón grecorromano. Quiero decir que ya hay como una primera influencia, ¿no? Pero también en la Edad Media todos esos viajeros, peregrinos, están más vinculados a la historia de Egipto a través de las visitas a los lugares sagrados y vinculado a los escritos bíblicos. Pero es a partir del siglo XVII probablemente cuando, insisto, esto va a ser muy rápido, el siglo XVII cuando empieza a haber esos primeros gabinetes de curiosidades. Tenemos lo que se denominaba el naturalia, artificialia, científica o exótica, en donde empiezan a aparecer primeras piezas. Cuando se hacen copias de esas piezas, no tienen la intencionalidad, que creo que eso es un punto muy importante para hablar de falsificaciones, no tienen esa intencionalidad de falsificarlas, sino simplemente hacer copias de las escasas que había para poder, digamos, diversificarlas entre los distintos studiolos o Wunderkammer. Origen de ello es precisamente la colección que antes han mencionado de la Real Academia, el Real Gabinete de Historia Natural, previamente formado por la colección de Pedro Franco Dávila. Empiezan a aparecer obviamente los primeros estudios, como el de Athanasius Kircher, en este caso de Oedipus Aegyptiacus, y ya obviamente en el siglo XVIII es cuando es el gran boom del conocimiento de Egipto, pero hacia finales, donde tenemos, bueno, pues desde los descubrimientos de Pompeya y Herculano,
Herculano, mejor dicho, y Pompeya. Tenemos esa vinculación que hay hacia la egiptomanía procedente de estos yacimientos a través de la figura de Carlos III. Y también tenemos, a finales, pues obviamente, la famosa expedición de Napoleón a Egipto y, posteriormente, la descripción del Egipto de Vivant Denon y del resto del equipo, ¿no? Y, obviamente, Piranesi, como no, que es la imagen que tenemos como estas jornadas, ¿no? Como portada de las jornadas. Pero el siglo XIX, en todas las publicaciones que he podido trabajar, mencionan que es el gran siglo de las falsificaciones. Es en este momento cuando se producen esos primeros viajes, el Grand Tour, ese turismo incipiente que podríamos decir, y en la que estos viajeros que viajan pues como han mencionado antes, por Francia, por Italia, por otros países, en algún caso recaban en España y en algún caso también llegan a Egipto, traen de vuelta pequeños amuletos, estatuillas, figuritas, plaquitas, escarabeos, etcétera, que son como esa primera incursión que se puede decir de Egipto dentro de Europa, ¿no? Y que abre un mundo que yo creo que incluso hoy en día seguimos apasionados, si no, pues véase cómo estamos hoy o en otras conferencias, ¿no? Pero tenemos, bueno, pues desde los cuadros famosos de David Roberts, en este caso del Templo de Dendera, tenemos, por ejemplo, bueno, pues posteriormente las visitas de turistas haciendo picnic en los templos en Egipto. Pero también tenemos, obviamente, la piedra Rosetta, el desciframiento por parte de Champollion. Tenemos también la presencia de los cónsules que empiezan a amasar grandes colecciones para luego llevarlas a Europa, a los grandes museos como el British, el Ashmolean, el Museo del Louvre, etcétera. Entre ellos, pues obviamente, pues Henry Salt o Drovetti, otros personajes como Giovanni Anastasi, ¿no? Desde el punto de vista español, el orientalismo está más enfocado hacia la pérdida de las colonias de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Entonces, es un orientalismo tal vez mucho más asiático que realmente la parte que corresponde con Egipto. Pero también tenemos personalidades muy importantes como José Ramón Mélida, que es pensionado en Roma y que en un momento dado también tiene la oportunidad de viajar a Egipto y conoce de primera mano lo que son los templos de Luxor. La inauguración del canal de Suez, la fragata Arapiles. Bueno, tenemos muchos ejemplares, ¿no? O, por ejemplo, esta última diapositiva me parece interesantísima y creo que está precisamente ad hoc, que es el gabinete o el laboratorio de vaciados en yeso del Museo de Berlín a partir de la famosa cabeza de Nefertiti. Bien, en ese contexto que estamos del siglo XIX, obviamente esa pasión, insisto, perdón, me he saltado, se mantendrá posteriormente en el siglo XX, los grandes descubrimientos. El año pasado celebramos el de Tutankamón, la presencia española en Nubia en los años 60 hasta el momento actual. Pero en ese siglo XIX es en el que se configuran las primeras colecciones del MAN, se crea el MAN. Brevemente mencionar que el MAN se crea mediante Real Decreto por la reina Isabel II en 1867, con una primera sede que no es esta, una primera sede en el Casino de la Reina, por la zona de Atocha, y posteriormente, a partir del 5 de julio de 1895, fecha muy importante, es mi cumpleaños, así que creo que estaba predestinada de algún momento para... bueno, se traslada aquí y aquí empieza una segunda etapa de la historia del museo. ¿Cuáles son los fondos fundacionales? Ese lote con el que comienza el museo, pues es el Museo de Medallas y Antigüedades de la Biblioteca Nacional. Son las piezas que venían de la Escuela Superior de Diplomática y del Museo de Ciencias Naturales, la parte de etnografía y de arqueología, que anteriormente era el Real Gabinete de Historia Natural y con anterioridad la colección privada de Pedro Franco de Ávila, que es un personaje interesantísimo, ya lo han mencionado anteriormente, que crea su propio gabinete de curiosidades, porque había mucho de malacología, de conchas, en París, y que en un momento dado forma parte, digamos, de lo que es el núcleo inicial del Real Gabinete. Con posterioridad, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues los bienes adquiridos vendrán por parte del Estado. Digo adquiridos porque adquiridos engloba tanto lo que es compra como donación como legado, y posteriormente depósitos de otras instituciones. Tenemos la del Prado, por ejemplo, que han mencionado anteriormente, la estatua de Nectanebo. O tenemos, por ejemplo, pues, del Museo Nacional de Antropología una de las maquetas de madera, maquetas funerarias. Pero también empezarán a aparecer pues, distintos coleccionistas, solo he mencionado unos pocos, hay muchísimos, como Tomás Asensi, cuya colección vendrá a través de su esposa, Rosario La Iglesia, Víctora Vargas o Eduardo Toda Iguel, famosísimo, desde luego, una de las colecciones más importantes que tenemos, o el padre Francisco Roque Martínez.
En este sentido, es importante resaltar el hecho de que está fundado en sólidas y muy atendibles razones la conveniencia de que se adquiriera por el Estado esa colección escogidísima de antigüedades egipcias, a la que habría que anotar no exenta de piezas falsas. Bien, como he dicho al principio, vamos a volar literalmente porque no se pueden mencionar todas, pero sí que me gustaría que vieran las distintas colecciones que he traído a su presencia para que vean cómo son algunas de las piezas que probablemente hoy en día dirían, madre mía, ¿cómo es posible que estas hubieran pasado por auténticas y verdaderas? Pero hay que tener en cuenta los conocimientos que había en aquel momento de la época y los escasos paralelismos que se podían hacer con otras piezas, ¿no? Entonces, del Real Gabinete de Historia Natural, pues tenemos esta pieza en concreto, ¿se ve el cursor, no? Sí. Bueno, en donde pueden ver, por ejemplo, bueno, pues como un burro, dos figuras, una escritura, vamos a dejarlo en pseudo-egiptizante, bueno, que hoy en día obviamente nos choca, ¿no? De hecho, cuando las estábamos viendo en los almacenes era como, es increíble. O esta otra pieza, que no me negarán que tiene más un aire medieval visigodo que realmente egipcio. Esta otra, en la que tratan de asimilarse con una especie de momia, con una inscripción, vamos a dejarlo también en egiptizante, con las vendas con inscripción, o esta otra en que ni la estética ni la iconografía, mucho menos la indumentaria, tenían nada que ver con el mundo egipcio. En el caso de todas, y sabemos que entre 1884 y 1886 él es cónsul en Egipto y amasó una gran colección de piezas, muchas de las cuales están en la Biblioteca Museo Víctor Balaguer, en Vilanova y la Geltrú, pero la mayor parte está aquí en el Museo Arqueológico Nacional y algunas de ellas están expuestas en la colección permanente. Pero en los fondos documentales, que si no me equivoco esto es de Mélida, ya se menciona que es una falsificación. Dentro de que es una falsificación, nos recuerda a una figura de Bes. Más o menos la postura, las piernas, el tipo de piel que aparece, pero los rasgos físicos y la iconografía distan mucho de lo que hubiera sido una pieza de artesanía realmente egipcia. Y sobre todo he puesto muchas veces la parte de atrás de las piezas porque quiero que vean cómo están desbastadas o trabajadas de una manera ciertamente muy burda. En el caso de Víctora Vargas, en 1887, si no me equivoco, tengo aquí también yo mi chuleta, 1877, también viaja a Egipto, colecciona unas 200 piezas. En su caso, igual que en el de Toda, sí nos menciona de dónde proceden, algo muy, muy importante. En este caso, él menciona que viene de la zona del templo de Karnak, lo cual no significa que él lo haya excavado, ni mucho menos, sino que la persona que se lo haya vendido o se lo haya regalado, vamos a dejarlo en grandes rasgos, indicó que venía de la zona del templo de Karnak. Que eso sea verdad o no, creo que eso ya está perdido por los tiempos. Esta es una figura mucho más cercana dentro de esta iconografía egipcia, de una figura, como mencionaba antes Miguel Ángel, en que podría ser una diosa Isis, arrodillada como está, presentando a un niño, que podría ser Horus, pero en la ficha pone realmente que es como una niña. Lo vemos en el lateral, no parecen las piezas egipcias y desde luego lo que es la iconografía que viene en el pedestal por detrás, pues tampoco. O en este caso sigue siendo otra de la colección de Víctora Vargas, que en este caso menciona que fue encontrado cerca de los hipogeos inmediatos al templo de Abidos. Esta pieza, el chatón de lo que es el escarabeo, que en principio podría parecer realmente egipcia, incluso hay momentos en que algunas de las piezas realmente nos permiten dudar a favor de que la pieza fuera verdadera, pues cuando vemos cuando vemos este burro, una inscripción completamente ilegible, una diosa Mat dentro de un cartucho, bueno, pero el resto no lo es. Entonces, bueno, pues digamos que empezamos a ver una serie de piezas. Algunas de las que yo les mencionaba que pueden dar pie a pensar que pudieran ser egipcias, no egiptizantes, es por ejemplo esta, no deja de ser un ushepti, tiene su inscripción, la posición de los brazos, pero el rostro no tiene absolutamente nada que ver. Y la parte de atrás, para mí es muy importante, porque vemos cómo están trabajados como de manera sesgada, no hubiera sido el trabajo realmente, insisto, de un artesano, ¿no? En este caso, Antonio Vázquez y López Amor menciona que fue un regalo dado por el párroco de Damieta. La colección de Roque Martínez, del padre Francisco Roque Martínez, cuyo expediente es 1930-81, es una pieza, la valoración la dejo a su mano, es una de estas piezas que realmente uno lo ve y, insisto, vuelve a pensar cómo es posible que esto hubiera pasado, pero también hay que tener en cuenta que a lo mejor del número ingente de piezas que se presentaban, pues a lo mejor se hacía una valoración de X,
se determinaba que sí era importante y pasaba a ser colecciones del MAN. Pero claro, cuando uno ya estudia en profundidad una por una, pues vemos, bueno, pues obviamente si tiene estos signos de estatopigia, los pechos, las caderas bien marcadas, podría recordar a estas concubinas que aparecen en contextos funerarios colocados sobre las camas o sobre una esterilla, pero desde luego con ver el rostro, las manos, la forma de los pies, en conjunto las proporciones no tienen nada que ver. También tenemos una colección que se ha venido a denominar colección estable. Las piezas no ingresaron en el museo en 1984, pero en algún momento debieron de perder el número original de cuando entraron, probablemente incluso desde el Real Gabinete. Entonces, en un momento dado se decidió crear una colección para evitar que se pudieran perder y para darles, obviamente, un número inventario e introducirlos en Domus. Y es precisamente, 1984, 79, 20 y luego ya la numeración. Es importante muchas veces fijarse en el material en el que están hechas estas piezas, porque si normalmente las maquetas en barco que aparecen en contextos funerarios están realizados en madera, esta es una piedra de un tamaño además bastante importante, con una mujer cual odalisca, en este mundo orientalizante, tumbada sobre la parte de arriba del barco. Esta otra que sí encaja dentro de esa imagen de una Isis lactante, pero incluso por el material y por la producción parece más ibérica que realmente egipcia. O este otro Horus, con el pie adelantado, como buen signo de lo que es la escultura egipcia, dando esa idea de movimiento, pero donde ni las proporciones, ni la forma de los brazos, el rostro de la divinidad se ajustan a lo que entendemos por la iconografía de esta divinidad. ¿Cómo no mencionar el famoso sarcófago egipcio, encontrado entre los años 1850 y 1853. Es importante esta pieza, no solo porque está ampliamente documentada, unos fragmentos bastante grandes y pesados, por cierto, de este sarcófago están en la Real Academia de la Historia, otros están aquí en los almacenes del Museo Arqueológico Nacional. Cuando se encuentra en las canteras de Tarragona. Y lo más importante, si se quiere, de esta pieza, de este sarcófago, supuesto sarcófago egipcio, es que no es que sea una pieza que algún viajero trajo de su viaje a Egipto y lo trae a España, sino que se encuentra en Tarragona. Todo esto hay que entenderlo también dentro del marco de la idea de, no voy a decir que se buscara un origen mítico para la cultura egipcia, pero sí es verdad que pensar o llegar a pensar que hubo alguna población, un grupo que abandonara Egipto y se asentara en Tarragona y que a partir de allí hubiera, pues es como demasiado goloso como para dejarlo pasar, ¿no? Obviamente con el tiempo pues, se empiezan a hacer estudios. Yo he traído algunas de las piezas, estas dos en concreto son de aquí, del Museo Arqueológico Nacional. Vuelvo a decir, la iconografía, si me permiten el término, lo encuentro tremendamente pueril, lo encuentro yo. Probablemente en su momento, obviamente, debió ser el hallazgo de la época y, de hecho, durante mucho tiempo se habló así de ella. Pero aquí tenemos, por ejemplo, a la diosa Isis con el disco solar y la luna. Sin embargo, debería estar en otra, obviamente, en otro formato. Hay un escarabeo al lado que sale de su boca, la forma del brazo, quiero decir que da pie a que sí es una simbología egiptizante, vamos a dejarlo en ello, pero difícil. La escritura, para nada, es completamente ilegible. Entonces, sí es verdad que en algún momento pues, habló de que sí sería inscripciones con vinculación fenicia, persas, caldeas, etcétera, ¿no? Y entonces, incluso en su primer momento, bueno, pues se trató de entender cómo podía haber aparecido esto en Tarragona. Con el tiempo, obviamente, se descubre, ¿no? Es un tema interesantísimo, ha sido publicado en su momento por Esther Pons y por Carmen Marcos, su directora del museo, y realmente son unas piezas muy, muy interesantes. Otras de ellas serían las estatuas del Cerro de los Santos. Estas, sin embargo, sí se encuentran en torno a 1830. Estas estatuas, de tamaños tremendamente diversos, incluso alguna tiene un tamaño de 1,87 de altura, con lo cual son dimensiones que a veces ni siquiera se ajustarían a lo que en principio entenderíamos por piezas egipcias o egiptizantes, pero
El problema con estas, y es con lo que quería también mencionar con anterioridad, es que tenemos piezas que son auténticas al 100%, tenemos piezas falsas al 100% y tenemos un enorme elenco de piezas en medio que, aun siendo verdaderas, sobre ellas se ha trabajado. En este caso, en el cerro, que ya se denominaba el Cerro de los Santos, al talarse toda una zona de árboles, empezaron a aparecer una serie de esculturas. En su momento, ante la novedad, porque no se conocía en esos momentos todavía la escultura ibérica, pues fue un momento también tremendamente importante e interesante, ¿no? Pero la persona encargada de excavarlos, que era Juan Vicente Amat, un chamarilero y relojero de la zona, con estudios probablemente mínimos, entre pieza y pieza, literalmente pone en el artículo, se incluía alguna pieza de su propia producción. Es decir, ahí es donde está la dificultad a veces, ¿no?, para poder decir hasta qué punto estas son verdaderas, otras no, porque incluso las que eran verdaderas trabajó sobre ellas para hacer una inscripción pseudoegiptizante, con lo cual a la hora de la verdad resultaba difícil. A todo esto, pues obviamente también el Museo Arqueológico Nacional está prácticamente recién inaugurado, han pasado 30 o 40 años, pero el museo está deseoso de tener nuevas piezas que no hayan sido pues, depósitos de otros sitios o que hayan sido nuevas colecciones, sino que vengan de procedencia directamente de España, ¿no?, de la península ibérica. Y es más, se llevan los vaciados de estas piezas, algunas de ellas se llevan a la Exposición Universal de Viena de 1873, de las cuales este año se celebran los 150 años, porque España y los científicos trataban de recabar información por si en algún otro lugar hubiera habido algo semejante, ¿no? Un aspecto importante que luego mencionaré es el hecho de que cuando hay dudas sobre ellas, si hay un personaje científico, una persona, digamos, de cierta prestancia, que avala estas piezas, se convierten automáticamente en piezas fidedignas y auténticas. Entonces, en este caso, pues tenemos el discurso inaugural en la Real Academia de la Historia de Juan de Dios de la Rada y Delgado, director del museo y anteriormente conservador de la sección primera, que las avala. Pero obviamente con el tiempo pues, empiezan los estudios, ¿no? Hübner también empieza a ver pues, que obviamente los textos no se ajustan, pero dentro de lo que cabe, bueno, un dios Osiris con un rostro, unas manos, no se acercan en nada a lo que... Quiero decir, ya empieza a haber como comparaciones estilísticas, ¿no? Y se caen por su propio pie. Esta otra figura o esta otra, una especie de estatua cubo, en donde aparecen pues, una inscripción inventada completamente, y algunas de las piezas están aquí en lo que eran las primeras publicaciones. O, como me han pasado mis compañeras, muchísimas gracias, aprovecho mis compañeras de documentación y de archivo que me han pasado muchísima información para poder determinar a través de los fondos documentales cómo estaba y cómo ingresaron las piezas. Entonces, para mí es muy importante y muy interesante, y no pretendo en absoluto que esto sea un decálogo de qué hace que una pieza sea falsa, pero al haber recabado información, todo lo que he ido estudiando y viendo las piezas, esto sería un pequeño manual, si me permiten, para poder determinarlos. Por un lado estaría el contexto del hallazgo. Es fundamental saber determinar las piezas de dónde proceden. El hecho de que nos digan que viene cerca de los hipogeos de Abidos o del templo de Luxor nos ayuda a acotarlo, pero no nos permite tampoco determinar si la pieza es verdadera o no. Un aspecto que todavía hoy se mantiene y que es fundamental es la intencionalidad, allí es donde viene la falsificación, la intencionalidad del fabricante o el vendedor frente a la adquisición de buena fe por parte del comprador. Algo que todavía hoy en día, cuando hablamos de falsificación, es una copia, es un pastiche, es un homenaje, que ahora veremos, pero si hay una intencionalidad, allí es donde empieza ya la falsificación. También están los rasgos estilísticos que habíamos mencionado, los defectos de forma o de iconografía, comparaciones estilísticas y búsqueda de paralelos, que obviamente a medida que nos retrotraemos en el tiempo es más difícil. Hoy en día casi que ustedes mismos han visto las piezas y no les podían parecer egipcias ni remotamente. Las materias primas en las que se han trabajado las piezas, la mala calidad de ellas o el acabado vasto y grosero, el tamaño de las piezas. Insisto, en el caso del Cerro de los Santos, una pieza de 1,87 no se ajusta a lo que normalmente veríamos, ¿no? Cronologías, también cuando se hacen estudios de carbono 14, en algunas de las piezas realizadas en madera, pues se puede determinar
qué antigüedad tienen esas piezas, ¿no? Los escasos conocimientos de la época y lo que decía anteriormente, por ejemplo, en el caso de Juan de Dios de Larrada y Delgado, ¿no? Como avalado por grandes investigadores más argumentos de peso, da igual, o sea, 1 más 1 daría 2, es el halo de autenticidad. Inscripciones jeroglíficas no legibles o completamente inventadas y que en muchos casos nos encontramos con una novedad, como es el Cerro de los Santos o este sarcófago egipcio en Tarragona, que hubiera, si de haber sido todo absolutamente real, pues a lo mejor hoy estaríamos hablando de una población egipcia en Tarragona que hubiera llegado en algún momento, como ellos decían, es una falsificación, no hecha en estos momentos con anterioridad de una población llegada antes de la población romana. O sea, que ya hubiera sido, estaríamos ya hablando de otras cosas, ¿no? He traído una publicación que me parecía muy interesante y que ya mencioné, es de 1912, Forged Egyptian Antiquities, de Wakeling, en donde ya en sus viajes a Egipto en 1912 ya empieza a hablar de cómo se hacen las falsificaciones, cómo se trabaja sobre el betún, y allí ya lo dejo para de mañana, cómo se hacen como antiguas, cómo se empiezan a trabajar para que esos primeros viajeros interesados en el Grand Tour llegan, lo ven y piensan que han comprado una pieza auténtica. Ahora bien, otro aspecto importante, creo que todavía me queda tiempo, 5 minutos, fantástico, es la terminología asociada. Cuando hablamos de falsificaciones, podemos hablar de estas dos piezas, por ejemplo, una enteramente amarniense, otra una interpretación, o por ejemplo estas dos que me parecieron muy interesantes de la exposición que hace poco se ha clausurado en Lisboa, en el Museo Carlos Gulbenkian, en donde hacían vaciados diferentes para poder trabajar sobre ellos en el Museo de Berlín, o por ejemplo este homenaje que hace un autor egipcio actual sobre una imagen de Nefertiti, ¿no? el famoso busto. Entonces tenemos desde una copia, un historicismo, tenemos una imitación, una réplica, falsificación, plagios, homenajes, reinterpretaciones, apropiaciones, pastiches. Muchos de ellos son sinónimos, como copias. Se pueden, historicismos, me venía a la cabeza mi queridísimo Museo del Greco, en donde, bueno, no es el museo, o sea, no es el edificio en el que vivió el Greco, porque fue justo delante, pero sí se ha hecho una recreación para que el público pueda entender cómo se vivía en el siglo XVII. Una réplica, una falsificación, plagios, homenajes, como el del cuadro este maravilloso, reinterpretaciones o pastiches. Por ejemplo, la estatua de Nectanebo que tenemos en la sala 33 es una amalgama de piezas porque ha sido restaurada en numerosas ocasiones y realmente resulta difícil concretar cuál es la parte original de las otras, ¿no? Casi es como un puzzle. ¿Qué parte es original y qué parte, no voy a decir una falsificación, pero sí es una reintegración o una restauración de ellas? Con lo cual, las falsificaciones en museos. Siempre lo menciono cuando hemos hablado de esto, pero en un momento dado Andrés Carretero mencionaba, nuestro antiguo director, mencionaba que no hay un museo en el mundo que no tenga una falsificación. Es más, hay museos dedicados exclusivamente a falsificaciones. Con lo cual, desde esta publicación fantástica de Fiechter, de Egyptian Fakes, a estas piezas que forman parte de la colección del Museo del Louvre, esta en concreto la cabecita azul, o esta otra que se creía que al ser tan alargada de cuello, con una imagen amarniense si queremos, podía ser una pieza original. Pues cuando se hizo el estudio de carbono 14, la madera no dio una antigüedad mayor de 300 años. Por tanto, se estaba haciendo una falsificación con una madera antigua, pero no es una pieza original, ni muchísimo menos. Y pues creo que sí forma parte de lo que son las historias en general del Museo Arqueológico Nacional. En la planta primera, junto a la Dama de Elche y el resto de las piezas del Cerro de los Santos, las compañeras de Protohistoria y Colonizaciones han colocado una pieza, les voy a decir cuál es, porque si no aquí por la diapositiva poco se va a ver, es esta, en donde, bueno, pues, debidamente identificada, se ha presentado una de ellas para, de alguna manera, reflejar, yo creo que de una manera muy valiente, reflejar lo que ha sido la historia del museo y bueno, pues la historia del coleccionismo y cómo esas piezas han llegado hasta aquí y forman parte del día a día de nuestros museos. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que estaba a tiempo, ¿no? El puntito rojo. Espera, ya. El puntito rojo. Ahí está. Okay.
Vale, muchísimas gracias por esta interesante conferencia, que además te he visto trabajar mucho en ella, así que nada, felicidades. Gracias. Y si alguien tiene alguna... Nada, contar una anécdota referente a esto de las falsificaciones que me pasó a mí, que es muy divertida. Cuando estaba en el departamento me llega una carta de un museo de España, no voy a decir de cuál, con unas fotografías y una carta diciendo que hay unos señores que han encontrado en sus tierras, excavando, unas cosas, unas piezas egipcias, como ellos se habían enterado de que las piezas egipcias aparecían, unas piezas egipcias en sus tierras y querían venderlas al museo, que les pedían mucho dinero y mucho tal, pero claro que ellos no sabían si valía la pena o no valía la pena y que me lo mandaban a mí para que yo les dijera algo. Entonces de repente me quedo mirándolas, digo, eran unas inscripciones así, me quedo mirándolas, digo, esto a mí como que me suena. Digo, ¿cómo no me va a sonar si esto es una pieza de Heracleópolis Magna que yo mismo he publicado, de la necrópolis del tercer periodo intermedio? La habían copiado la inscripción, habían encontrado el libro, habían copiado la inscripción e iban con la historia al museo a vendérselo allí. Lo que no sabían, claro, es que ellos iban a dar conmigo, que era la que lo había encontrado y lo había publicado, y les dije, pues mira, mejor no, porque pero es que una de las anécdotas más divertidas de falsificaciones, digo, ¿cómo es posible? Pues eso, cogiendo el libro, copiándolo, intentando largárselo al museo. Bueno, lo que habría que darles es un sobresaliente en trabajo. Desde luego. ¿No? Porque el trabajo que ha debido llevar hacer esa pieza, sí. La inscripción y tal, y encima tener el valor, probablemente sin saberlo, digo yo, porque si no ya es increíble, claro. De presentártelo. No, es eso que ya presentaron tiene... al museo intentando venderlo, y fue el museo el que me preguntó, me lo pasó a mí porque no sabían lo que era, me llegó al final. Entonces me ha parecido divertido con su contarlo. No, pues muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta más? Pues grita. Sí. Uy, lo siento, ha quedado muy mal. No, dije que para la grabación. Es para la grabación. No me he dado cuenta. Bueno, me ha encantado, Isabel, ha sido fabulosa. He visto un montón de piezas que jamás había visto en mi vida en el museo. Simplemente lo que te iba a decir era, ¿puedes poner el PowerPoint? Para una sugerencia, no sé si vas a publicar el trabajo, donde has dicho qué elementos constituyen la falsificación o algo así, o cómo se... Sí, no te preocupes, tranquila. Ahí está. Vale, quizá el título debería ser ¿qué hace que una pieza sea dudosa? Verás por qué. Porque dices, por ejemplo, inscripciones jeroglíficas no legibles. Sabemos que los fenicios, eso no es una pieza falsa, lleva una inscripción jeroglífica a veces que es ilegible, por ejemplo. Ajá, sí. Sí, pero no hace que sea falsa una pieza el hecho de que lleve una inscripción no legible. Simplemente que hace que sea dudosa, sí, nos hace dudar, ¿vale? Y luego, por ejemplo, la calidad. Has hablado, no todas las piezas egipcias son de una extraordinaria calidad. Hay, claro, hay... Ajá, vale. Porque, claro... Vale, bueno, pero simplemente, bueno, si lo vas a publicar como sugerencia, yo pondría eso, que hace que una pieza sea dudosa o que nos haga dudar, ¿vale? Pero bueno, por lo demás, genial, ¿eh? Vamos, me ha encantado todo lo que nos has enseñado. Muchas gracias, Miguel. ¿Alguna pregunta más? ¿Tú también? Bueno, pues no me digas. Estamos, bueno, en realidad, simplemente para complementar con... Perdón, que no lo tenía encendido y no se ha grabado. Que has mostrado. Cuando ya antes he hablado del barco corsario español que había saqueado un barco, son las piezas que te has puesto del Real Gabinete. Exacto. Sí. De hecho, me lo habían comentado mis compañeras, no me ha dado tiempo a incorporarlo, pero sí en la publicación vendrán. Y si no, lo comento contigo y me indicas. Y luego es muy curioso también que haya piezas falsas de toda, porque a priori todo está muy bien aconsejado. Estaba rodeado de egiptólogos, pero aún así... Y Abargues es un personaje muy curioso, porque Abargues sé que has trabajado sobre él. Vivía en Egipto. Sí. Y además yo tengo la sospecha de que debió de participar en trabajos en Ávidos de excavaciones. Y en Dendera. Por eso menciona que esas eran de... Es que él era arquitecto y él dependía del Ministerio de Obras Públicas. En principio su labor, él dice
que es un señor que lo que él dice hay que tomar con muchísimas precauciones. Por ejemplo, hace unas semanas me ha escrito alguien diciendo: está usted súper equivocado porque ha dicho que Abargues nació en Argelia. No. Abargues, en un periódico de mi ciudad, dice que nació en Valencia. Entonces ya, bueno, vale. Yo la información que tengo es Argelia también. Sí, y en la embajada, en el registro de la embajada, está como que nació en Argelia. Entiendo que a la embajada no le engañaría. Pero luego, cuando venía a España, no tenía problema en engañar a quien quisiera. Realmente él era un auténtico falsario. También cuando estuvo en Abisinia se presentó como que era el embajador o el cónsul, etcétera, ¿no? Pero bueno, no deja de ser ese mundo pintoresco del siglo XIX. Pero no deja de ser curioso que también le hayan colado piezas falsas, porque yo tengo la sospecha de que, aunque él dice que su labor era crear campos de algodón, en algún momento debió de participar en el desescombro de alguno de los templos. Porque además las piezas proceden de Abidos, de Dendera y de Karnak. Exacto. Y en 2 de esos sitios yo ya he identificado grafitis de Abargues. Sí, me acuerdo, lo he visto en tu artículo. Y ya mirar todo Karnak para buscar un grafiti de Abargues ya es demasiado más complicado. De todas formas, yo lo que creo es que aunque, por ejemplo, en el caso de Toda también están documentados porque él menciona de dónde proceden las piezas, es lo que decía, el que las haya adquirido, digo adquirido en general, no sé si es compra, donación, se lo regalaron, etcétera, lo puedes circunscribir a esa zona, pero de allí a que fuera obviamente una pieza auténtica, pues creo que algunas de ellas se ha documentado que no son, ¿no? Pero es interesante lo que dices tú, que en la colección maravillosa de Toda, porque es maravillosa, de vez en cuando pues alguna se pudiera colar. Yo quiero pensar que cuando se presentaron al ministerio para que se compraran, pues probablemente hayan hecho una valoración general, no pieza por pieza, ¿no? Y de allí que alguna, entre las 1.300 o 1.400 que hay, pues alguna se haya colado. Pero bueno, nos ha dado pie a esta conferencia, así que... Muy interesante. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Se me ha ocurrido, ¿cómo calificarías de falsa, por ejemplo, una momia de animal que no tiene animal dentro y que se hizo con la intención de engañar a los egipcios de entonces, no ahora? ¿A los egipcios de entonces? Sí, quiero decir, una cosa vendida como ex voto, pero que no tenía nada dentro. Si no hay intencionalidad de falsificación, no la consideraría como tal. No, pero tampoco soy una experta en esto, quiero decir. Pero no, o sea, si fue hecho como un ex voto y no había un animal dentro, pero la intencionalidad que había era la de, bueno, pues pedir la intercesión de la divinidad, etcétera. Supongo que hay más intención religiosa que intención de falsificar algo, ¿no? Yo lo dejaría más en una buena pieza de ex voto. ¿Alguna pregunta más? Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.